Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, Casa de Pan. Estamos otra vez de nuevo compartiendo la palabra del Señor, dejando que ella nos oriente, nos bendiga, nos ayude a crecer, a madurar, a superar muchos temas en nuestra vida personal que de una u otra manera implica entonces afectar nuestras familias positivamente si obedecemos a ella. Y por supuesto que nuestra visión de lo que es la existencia, la realidad del ser humano es cambiada. Podemos empezar a tener una intervención correcta, participativa, en medio de un mundo necesitado, donde nosotros somos los obreros del ministerio de la reconciliación, somos los testigos que llama la palabra del Señor, somos aquellos agentes de cambio, los predicadores, los que podemos llevar a confrontar a la realidad de un ser humano que vive sin Dios. Por eso queremos orar y pedirle al Señor mucho discernimiento. En estos días las guerras mundiales nos están conmoviendo a todos nosotros, de una u otra manera están dañando y están destruyendo. Así que debemos de tener una perspectiva muy cristiana de todo este tema para que no nos haga hacer cosas que no son lógicas ni correctas de acuerdo a la visión bíblica. Oremos específicamente por lo que está pasando en el Medio Oriente o lo que está pasando allí en lo que llamamos la región santa, la Tierra Santa. Santa para muchas religiones, básicamente para tres: los musulmanes, los católicos romanos y nosotros los cristianos evangélicos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das una perspectiva correcta acerca de lo que es el mundo y la vida. Señor, tu palabra nos enseña que quieres bendecir a toda la humanidad sin distinción de raza. Por supuesto que tu palabra habla claramente de la nación Israel como un pueblo escogido, pero ese pueblo escogido nunca lo fue en perjuicio de otras naciones, o si no, nosotros mismos estaríamos lesionados, porque no estaríamos dentro de ese grupo privilegiado, Señor. Lo que dice tu palabra es que escogiste la nación de Israel para bendecir a todas las naciones. Así que cuando nos dejas la gran comisión de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra y a los pueblos no alcanzados, involucra y toca a aquellos pueblos que no son judíos. Así como confrontaste a la generación de esa época, tu Hijo Jesucristo hablaba con aquellos que no querían a los samaritanos. Revelaste la bendición de la adoración y alabanza de manera correcta a una mujer samaritana, Señor, siempre disruptivamente mostrando que tú amas a toda la humanidad y que quieres bendecir a cada nación. Por eso yo te pido específicamente hoy, en nuestra oración, Señor, que nos des discernimiento para no entrar en el juego de este mundo, donde todas las ideas y las formas de clamar a favor de un pueblo se hacen desde las ideologías políticas de gobierno humano, pero no desde la cosmovisión bíblica, donde tú quieres salvar tanto a unos como a otros. Te pedimos por todos nuestros obreros transculturales, donde están participando en llevar a cabo la gran tarea de predicar el evangelio, y lo están haciendo dentro de un pueblo no alcanzado. Curiosamente, los mismos judíos que aceptan el Antiguo Testamento pero no aceptan el Mesías. Entonces no han alcanzado esa salvación por Jesucristo. Pero también por el otro lado están aquellos pueblos palestinos y otros más que, aunque no quieren a los judíos, Señor, no todos, pero la mayoría, Señor, también necesitan oír el Evangelio, y allí tenemos obreros. Así que clamamos por los unos y por los otros, y por la visión bíblica de tocar a todas las naciones. Clamamos por Israel, por supuesto que sí, Señor, para que Dios toque los corazones de los gobernantes, Señor, para que les dé sabiduría. Pero también oramos por aquellos pueblos que de una u otra manera han crecido bajo el odio impulsado por muchos intereses, para que no quieran a una nación como los judíos. Pero también está tu visión bíblica, oh Dios, que nos pone a bendecir a unos y a otros llevando la palabra del Evangelio. Te pedimos por nuestro país, por esta temporada, Señor, donde precisamente hablando de gobierno humano, cada ciudadano debe tomar una decisión acerca de a quién favorecer con su voto, Señor. Clamamos para que haya sabiduría, clamamos por los que están en eminencia, clamamos por los candidatos, clamamos por los votantes, Señor. Padre, que de una u otra manera haya una palabra sabia escuchada. Yo sé y entendemos todos que no siempre se obedecerá tu palabra. Por eso es que el mundo está como está. Pero hacemos ingentes esfuerzos de intercesión para predicar tu palabra y para llevar el evangelio y hacer responsables con nuestra oración a aquellos que van a gobernar. Padre, todo lo ponemos en tus manos para tu honra y gloria y bendición de muchos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, al fin y al cabo, una de las cosas que más nos interesa como seres humanos es precisamente el desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos, de nuestras familias, de todas aquellas personas que de una u otra manera están en medio nuestro, están con nosotros. Y ello empieza precisamente por los que están cerca. La siguiente historia, en el capítulo 2, versículos 1 a 10 del Éxodo, nos ilustra y nos enseña acerca de realidades no fáciles. Y eso es lo bonito de la palabra, que nos confronta con unas realidades que todos tenemos que vivir, las cuales nos hacen responsables, y menos mal que Dios no nos deja solos. Veamos pues y leamos las Sagradas Escrituras. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. «Seguramente es un niño hebreo», dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. «¿Y quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?», le preguntó. «Sí, consigue una», contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. «Toma a este niño y dale el pecho por mí», le dijo la princesa a la madre del niño. «Te pagaré por tu ayuda». Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó: «Lo saqué del agua». Padre, gracias por tu palabra, porque ella nos refleja realidades que no podemos evitar y que todos tenemos que afrontar. Quisiéramos vivir en un mundo para nosotros surrealista, un mundo, no sé, el metaverso o qué, o un mundo imaginario, donde todas las cosas salieran siempre bien. Ese mundo ideal, como fuimos creados, se distorsionó por el pecado y tenemos que recomponerlo. Así que te pedimos que nos guíes y nos ilustres con tu palabra para que podamos crecer y madurar. En el nombre de Cristo Jesús, con suma urgencia, la necesitamos. Amén. Muy bien, aquí tenemos la palabra de Dios siempre pertinente, propicia para todos nosotros. Precisamente una de las angustias que hoy rodea al mundo entero es el imaginar cómo sufren los niños en las guerras. Y cuando pensamos en ello, automáticamente hay una reacción natural en todos los seres humanos. Como nunca antes, yo he escuchado a los jóvenes decir: ¿sabe qué, pastor? No vale la pena traer hijos a un mundo tan difícil y convulsionado. Pero muy bien, yo me pregunto, ¿qué es un mundo difícil y convulsionado? Creo que todas estas cosas que estamos viendo lo representan. Sin embargo, si estudiamos la historia, nos vamos a dar cuenta que desde años, épocas remotas, siempre ha habido crisis. Crisis por el pecado, por olvidarse de Dios, por las guerras, por los odios, por el sentido de control, de manipulación y por la emancipación de los pueblos cuando están sufriendo. Estas cosas son inevitables y cuando miramos la palabra del Señor nos muestra totalmente, de forma clara, que es producto de la desobediencia. Por eso están en la Biblia: he aquí el bien y vivirás, he aquí el mal y si lo haces morirás. Los mandamientos cumplidos traen bendición, los mandamientos incumplidos traen maldición. Y esto es para toda la raza humana. No tiene nada que ver con posturas religiosas, tiene que ver con los hechos que hacemos los seres humanos, que siempre traen consecuencia. Y en medio de todo esto, pensar, traer hijos al mundo no es un acto bien irresponsable. Hijos en medio de la crisis. Pues en esta historia encontramos, en medio de la crisis,
a una pareja que decide casarse y tener hijos. Recordemos que la crisis era fuerte. Se estaban matando todos los niños. La nación poderosa, los egipcios, habían dicho, el pueblo hebreo está creciendo, así que es muy peligroso, por eso hay que matar a todos los niños. Estamos hablando de un genocidio, de lo cual también se habla hoy, en muchas expresiones de guerra que tristemente suceden en nuestro mundo. Pues precisamente la Biblia nos habla de un caso de genocidio donde los egipcios estaban acabando con el pueblo hebreo. Y en medio de esa situación se decide tener hijos. Claramente empezamos a notar que el Señor nos está ilustrando. Si hay crisis, no quiere decir que no podamos criar hijos o tener hijos y criarlos. No quiere decir que debamos huir a esa gran responsabilidad de fructificar y multiplicar. Entonces el matrimonio sí es posible, el compromiso a caminar juntos es posible. Hago yo un llamado a todos aquellos creyentes que de una u otra manera huyen a casarse o huyen también a mantener el compromiso del matrimonio. Hoy somos tan frágiles en nuestras relaciones que de manera copiosa muchos quieren separarse. La responsabilidad que Dios nos demanda en su palabra no se acaba porque haya crisis en medio de un mundo malo. Por eso, en medio de ello sí es posible tener hijos. Y tenemos el ejemplo claro en este pasaje precioso. Pero además, ¿qué nos enseña? Que estos niños que crecen en medio de esta situación son excepcionales. ¿Por qué nos dice la palabra del Señor en la versión que leímos que este era un gran niño, un niño excepcional? ¿A qué se refiere? ¿Era superdotado? ¿Tenía un coeficiente intelectual más alto? ¿Nació en medio de un pueblo, de una familia con mucho dinero, ¿no? Donde lo iban a llevar a un lugar para ser educado? Es más, dice que un niño excepcional y apenas estaba naciendo. ¿Cómo sabían que era excepcional? La propuesta que tenemos se refiere a que en medio de crisis, donde los niños están muriendo, hay un niño que puede vivir, que puede ser educado y que puede ser criado. Creo que esta es la última y más correcta interpretación. Excepcionalmente, Moisés fue producto de estar en medio de crisis. Y a nosotros entonces nos queda el desafío. Excepcionalmente, debemos atrevernos a levantar familia, debemos atrevernos a casarnos, a tener hijos y a criarlos para honra y gloria de Dios y bendición de millones. Entonces, claramente, no es normal tener hijos en estas condiciones, pero para nosotros los cristianos no importa. ¿Por qué? Porque somos contracultura. Pensamos muy distinto y diferente a como el mundo piensa. Además, tenemos una herramienta en las manos, una educación diferente, una educación que trasciende a simplemente los asuntos económicos, los asuntos académicos e intelectuales, porque penetra y educa y toca el corazón de tal manera que las personas pueden tener determinación, pueden tener también una seguridad en que creen, deben de tener de una u otra forma la capacidad de tener unos pensamientos claros, concretos, específicos. ¿Cómo estamos levantando a nuestros hijos? ¿Tienen ellos criterio, por ejemplo? ¿O simplemente se dejan guiar por lo que dicen las redes y todo lo demás? Yo creo que podemos levantar niños excepcionales. Los niños deben ser preparados, estar preparados para emprender un mundo difícil. No son niños raros los que vamos a levantar, no son niños extraños para muchos. Para nosotros la norma es la palabra de Dios. Y digámoslo así, son niños únicos porque tienen la bendición de Dios y el compromiso de unos padres, los cuales somos nosotros. Hay una parte de esta historia que me conmueve mucho y quiero volverla a leer. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Aquí empezamos a encontrar, para redondear nuestra enseñanza en el día de hoy, la cual quiero que compartamos con mucha gente, porque aparecen unos elementos bien importantes. Hay circunstancias que nos llevan a pensar en la imposibilidad y en la incapacidad nuestra. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Cómo le vamos a hacer? Cuando ya no hay nada que hacer, pues esta mujer dice, no, si hay algo para hacer.
voy a confiar en Dios. Entonces toma al niño y lo expone. Ahora, cuando hablamos de exponerlo, no es exponerlo ante lo que es realmente malo. Lo que debemos entender es que esta mujer allí sabía que no tenía otra oportunidad. La única oportunidad que los podía rescatar era confiar en un Dios grande y maravilloso, donde lo imposible está en su mano y en su espacio, porque Dios hace lo imposible. Cosas que nosotros no alcanzamos, cosas que nosotros no tenemos la facultad a las cuales llegar, Dios es capaz de hacerlo. Tú y yo educamos, damos ejemplo a nuestros hijos, podemos hablar, compartir, tratar de hacer las cosas modelando la vida cristiana de la mejor forma. Sin embargo, la decisión, el criterio por el cual ellos vayan a ser cristianos o no, es un asunto que les compete a ellos. Entonces debemos de confiar en Dios, en lo que nos enseña su palabra, lo que nosotros hemos hecho, cómo les hemos educado, procurando seguir estrictamente los principios bíblicos. Esa es nuestra responsabilidad. Pero en algún punto debemos de creerle a Dios. Él hace lo imposible. Y por supuesto que mientras Dios hacía lo imposible, que era este niño allí en medio del río, qué iba a pasar y suceder, Dios tenía el control, ella estaba pendiente. Nosotros podemos estar pendientes, tenemos una responsabilidad, debemos estar pendientes de nuestros hijos. Y yo la defino de esta manera: no podemos ser como policías que sentimos o que ellos sientan que los estamos vigilando todo el tiempo a sus espaldas, pero tampoco podemos ser padres o madres ausentes. ¿Dónde está el equilibrio? No es fácil encontrarlo. No somos unos policías que persiguen a los hijos, espías, no. Pero tampoco hemos de ser padres ausentes. Tampoco podemos ser los amigos como ellos esperan, porque en términos de los chicos, de los jóvenes, amigo es aquel que hace las pilatunas y le tolera todos los malos comportamientos. No podemos ser ese tipo de amigos. Debemos de tener una amistad, pero seguimos siendo los padres los que tenemos autoridad. Cuando estamos acompañando con nuestra responsabilidad, nuestro ejemplo, haciendo lo que nos toca, Dios mientras tanto estará haciendo lo que a Él le toca. Por supuesto que esto va a levantar unos hijos fuertes y firmes, como sucedió con este hombre, este pequeño, rescatado de las aguas, Moisés. Nos queda pues un desafío fuerte y unas preguntas que nos inquietan. Es posible criar en medio de crisis a nuestros hijos, pero ¿qué me toca a mí? Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Lo imposible lo hace Él. Yo no puedo, pero sí debo comprometerme. Y por eso me cuestiono y me pregunto, ¿cuál es mi ejemplo a esta nueva generación? ¿Cómo les estoy mostrando yo mi confianza en un Dios que todo lo puede? ¿Cómo estoy caminando yo a través de la Escritura de manera concreta y específica para bendecir no solamente mi vida, mi familia, sino a todas las demás naciones? Estoy mostrando yo con la moral, la ética que vivo, estoy mostrando yo mi comportamiento y mi fe verdadera, o simplemente soy un religioso más que acompaña con liturgias y con asuntos de tradición humana lo que es mi creencia. Los hijos están esperando a padres consistentes. Y mientras nosotros oramos para que Dios nos ayude a hacer eso precisamente, pues confiamos y creemos que Dios va a hacer lo imposible. Piense en sus hijos, piense en su familia, piense en sus sobrinos, piense en aquellos hijos espirituales y creámosle al Señor de esta manera. Cierra tus ojos y oremos. Padre Santo, oro en primer lugar por todos aquellos padres preocupados por sus hijos. Tal vez algunos que nos están viendo hoy, escuchando, no te conocen todavía. Que tengan un encuentro contigo para que puedan escudriñar la palabra, para que la puedan discernir, comprender y madurar en ella. Pero también te pido por todos aquellos padres y madres cristianos, Señor. Tenemos un compromiso grande y fuerte de educar a nuestros hijos, a una nueva generación. Y no podemos esquivar o evadir nuestra gran responsabilidad. Por eso ayúdanos a ser firmes y consistentes con lo que creemos, con lo que dice tu palabra, caminando en fe y en bendición. Y te pedimos también además, Señor, creyendo y confiando en ti, que tu poder sobrenatural se mueva poderosamente sobre ellos. Toca las vidas de ellos, que tengan un encuentro personal contigo, Señor. Allí donde están, en el estudio, en el trabajo, como niños, como pequeños, como adultos, ya algunos con hijos o estudiando, trabajando, Señor, que tengan un encuentro contigo. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor, porque si es posible,
en medio de crisis, educar, levantar y criar hijos. Para tu honra y gloria y bendición de muchos, en el nombre de Cristo Jesús, confiamos. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y nos encontraremos de nuevo en una próxima ocasión. Bendición para todos.